Hay que enfatizar que hiponatremia no es un diagnóstico, sino un resultado de que existe una ganancia de agua libre por una dificultad para excretarla originada por una serie de patologías. Para el desarrollo de hiponatremia con hiposmolalidad, hace falta un aporte de agua libre, ya sea oral o parenteral, y una limitación en la capacidad renal para excretar agua libre. La hiponatremia puede ser la primera manifestación de una patología grave, por lo que siempre hay que buscar la causa. La hiponatremia con osmolalidad plasmática elevada se produce cuando se añade al espacio vascular una sustancia que no entra en las células, como por ejemplo la glucosa o el mannitol, sobre todo en pacientes diabéticos, en donde que se calcula por cada incremento de 100 miligramos de glucemia por encima de 100 miligramos de decilitro, el sodio plasmático disminuye 1,6 miligramos de decilitros. Otras sustancias que pueden producirlo son la helicina y la maltosa. También la osmolalidad plasmática puede ser normal en hiperlipemias o hiperproteinemia grave, ya que una mayor proporción relativa del volumen plasmático es ocupado por lípidos o las proteínas, y esto se la denomina las pseudohiponatremias. Hay que destacar que la hiponatremia con osmolalidad plasmática disminuida hay que diferenciarla en tres estados, en aquellas con hipervolemia, hipovolemia y normovolemia. Las que existen con hipervolemia, existe un aumento del sodio corporal total, pero con mayor elevación del agua corporal total, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, cirrosis y enfermedades renales avanzadas. La hipovolemia real o efectiva desencadena una secreción de ADH volumen dependiente para aumentar la perfusión y restaurar la normovolemia. Encontraremos en general una orina concentrada con un sodio urinario variable según el origen de la pérdida, renales o extrarrenales. Y aquellas que son normovolémicas, en donde el ejemplo más significativo o representativo son aquellas del síndrome inadecuado de ADH. La eliminación urinaria de sodio, la osmolalidad en orina, la estimación del agua corporal total y de la volemia intravascular son elementos esenciales para conocer el mecanismo etiológico de la hiponatremia. Para su diagnóstico es aconsejable que las determinaciones de sodio, potasio, osmolalidad en sangre y orina, así como la evaluación de la volemia del paciente se realicen de modo simultáneo. También siempre conviene seguir un esquema diagnóstico que obliga a pensar a todas las posibilidades con un criterio fisiopatológico, en las que destacamos los siguientes pasos. Para el tratamiento es fundamental identificar las situaciones que por su gravedad precisan un tratamiento rápido, pero también establecer los límites de corrección para evitar las complicaciones que pueden derivar de una corrección excesivamente rápida. Los factores relevantes antes de iniciar el tratamiento: es fundamental tener en cuenta una premisa básica. ¿La hiponatremia se acompaña de síntomas neurológicos? Si es así, se trata de una emergencia médica y debe tratarse de forma precoz. ¿La hiponatremia es aguda o crónica? Es importante para establecer la velocidad de corrección, ya que las hiponatremias crónicas hay mayor riesgo de desmineralización osmótica. Para estas razones es fundamental mantener una vigilancia frecuente en el sodio plasmático y la diuresis. La hipernatremia es un trastorno menos frecuente que la hiponatremia, y tampoco es un diagnóstico en sí mismo, sino un hallazgo de laboratorio que obliga a investigar la causa que lo produce. Dado que el sodio plasmático viene dada por el cociente entre la cantidad de sodio y agua extracelular, la hipernatremia puede ser el resultado de una pérdida de agua o de una retención de sodio. La pérdida de agua es la causa más frecuente, sobre todo si se produce fuera del hospital, mientras que las adquiridas en un hospital pueden sumarse a balance positivo de sodio por la administración de soluciones intravenosas. Si un paciente alerta está hipernatrémico,
Habrá que pensar en una lesión hipotalámica en el centro de la sed o algún trastorno psiquiátrico. Aunque la historia puede ser útil, valorando poliuria, polidipsia, diabetes mellitus, los síntomas neurológicos por hiperosmolalidad o por patología central subyacente pueden limitar la información que se obtenga en el momento de la presentación. Hay que valorar la poliuria, que se define arbitrariamente como un volumen urinario mayor a 2.5 o 3 litros por día, e indica el origen de la hipernatremia si es una pérdida de agua de origen renal. Se puede encontrar en diuresis acuosas, una osmolaridad baja, u osmótica en una osmolaridad alta. La diuresis acuosa las encontraremos en pacientes con diabetes insípida central o nefrogénica severa, en donde la osmolaridad siempre va a ser menor a 300 miliosmoles kilo de agua. Si encontramos una poliuria con una osmolaridad mayor a 300, nos encontraremos ante una diuresis osmótica. Solo añadir que la historia clínica y los datos de laboratorio son fundamentales para el diagnóstico etiológico, pudiendo identificar la presencia de hiperglucemia, dietas hiperproteicas, administración de mannitol u otras sustancias que pueden inducir una diuresis osmótica. En los casos dudosos, se puede medir el sodio urinario, la glucosa o la urea en orina para identificar el tipo de sustancia que se está excretando. La premisa básica para corregir el trastorno es reconocer si es una hipernatremia aguda, en la que hay riesgo de hemorragia cerebral y la corrección debe ser rápida, o una crónica, en la que por el contrario la corrección rápida puede producir edema cerebral, convulsión, daño neurológico permanente e incluso la muerte. Además es fundamental tener en cuenta que el tratamiento no es el mismo en todas las hipernatremias, ya que dependerá si la causa es por déficit de agua o es por un balance positivo de sodio.